Si realmente quieres aumentar masa muscular, debes ver este video hasta el final. Así conocerás los errores más comunes que la mayoría comete cuando inician un plan para subir músculo. Yo los cometí y fue una pérdida de tiempo. Durante más de un año no vi grandes resultados, ninguna diferencia, pero no quiero que tú pases por eso. Este es el sexto video de la serie de flaco a musculoso. Así que en el comentario fijado y en la descripción vas a conseguir la serie completa, la guía definitiva para transformar tu cuerpo y te vuelvas el galán del barrio. ¡Métame los coras! Error número 1, y este es muy común realmente. La gran mayoría piensa que un buen gimnasio solo es aquel que tiene todas las máquinas, que está full de máquinas y es gigante, pero en realidad las máquinas no lo son todo. Muchos creen que yendo al gym, las máquinas son las que le van a dar las mayores ganancias, cuando en realidad, mucho antes que utilices las máquinas, es mi recomendación personal, es que aprendas a realizar los ejercicios con tu propio cuerpo, que domines tu propio peso corporal. En algunos momentos seguramente las máquinas te van a asistir, te van a ayudar de alguna manera, pero no son lo principal. Estas pueden ser un complemento de tu entrenamiento. Lo fundamental es que bases tu entrenamiento con ejercicios donde aprendas a utilizar, a mover y a cargar tu propio peso. Posterior a eso también están los ejercicios con pesos libres, que serán mucho mejor que las máquinas. Ya cuando domines la técnica de los ejercicios con tu propio peso corporal, con una técnica apropiada, ya de ahí avanzas con lo que serían los ejercicios con barras, con discos, con mancuernas, pero ejercicios multiarticulares principalmente. Hay personas que van al gimnasio y ven, ay, aquí hay full máquinas, de seguro este gimnasio es muy bueno, pero no, eso no es para nada lo que determina si un gimnasio es bueno o no. Tú puedes entrenar con una barra, así como estoy yo acá, con una barra y discos, más nada. También está la otra parte que puedes entrenar con tu propio peso corporal. Para eso está la calistenia. Hay calisténicos que realmente consiguen muy buenos resultados porque se dedican al 100% a eso. Al cuerpo no le importa si tú estás con una máquina, si tú tienes una mancuerna, si tú tienes una barra, si tienes una roca, si tienes un tronco. Al cuerpo lo que le importa es el movimiento y los estímulos que se logran con esa resistencia que tú estás moviendo. Eso es lo único que debe importar. Segundo error súper común, y es que la mayoría de los flacos creen que solo basta con comer más, con comer demasiado. Tragando salchichas para trepar al podio. Algo anda mal. Y esto realmente me ocurrió a mí en mis inicios. Recuerdo que cuando yo comencé a entrenar, yo realmente no sabía nada de nutrición, no sabía nada de entrenamiento. Mi hermana fue la primera que comenzó a asistir al gimnasio, pero ella buscaba otro objetivo. Ella quería perder grasa, perder peso. Entonces yo le pregunté a ella qué debía hacer para ganar masa muscular. Recuerdo muy bien que ella me dijo, come más fibra y come todo lo que puedas. Entonces yo dije, más fibra, bueno, vamos a comer más fibra. Compraba cereales altos en fibra, compraba todo lo que tuviese fibra. No cabe duda que es un estúpido. Porque yo desconocía. Aparte de eso, como me dijo que debía comer más, yo comía como loco, comía full carbohidratos, sí, pero no de la mejor elección. Y yo sentía, tal vez en realidad no era demasiado, pero mi percepción decía que yo estaba comiendo mucho. Y acá una anécdota que, como ella me dijo que comiera como loco, entonces yo todos los días, duré un año desayunando como preentreno empanadas. Estaba allí y antes de llegar allí había un puesto de empanadas. Yo llegaba allí todos los días en la mañana, me comía mis empanadas, una cola y me iba a entrenar. Porque yo decía, no, estoy comiendo bastante, estoy comiendo full y esto es lo que me va a ayudar a mí a aumentar masa muscular. Eso realmente fue un error. Obviamente no vi muchos resultados, pero espero que me escriban en los comentarios si a alguno de ustedes le ha ocurrido algo similar. La idea, la intención no es solo que comas más, sino que comas una cantidad apropiada de proteínas, de carbohidratos y de grasas. Evidentemente, si quieres aumentar masa muscular, tienes que estar en un superávit calórico, es decir, comer más calorías de las que tu cuerpo consume en su día a día. Y súper importante, no descuides la proteína en tus comidas, no la descuides para nada. Trata de que tus principales comidas, lo que sería
el desayuno, almuerzo y cena, tengan una buena cantidad de proteína. Y si puedes añadir proteína entre las comidas, lo que sería a la media mañana, a la media tarde y tal vez un snack nocturno, también puedes aplicarlo. Es una buena estrategia. Tercer error común: no debes comer demasiado antes de entrenar. Imagínate esto: cuando tú vas a entrenar, tu cuerpo prácticamente va a la guerra y tú necesitas estar al 100%. Tu cuerpo debe estar preparado para todo. Cuando estés ahí entrenando, la adrenalina suba, que tu enfoque sea en ese momento. Y tu cuerpo, si tú comiste mucho antes de entrenar, créeme que no va a estar enfocado en la actividad que estás haciendo. Incluso a nivel fisiológico va a redirigir una gran cantidad de sangre hacia el estómago para que comiencen los procesos digestivos. No va a estar enfocado al 100% en la guerra que tú estás presentando dentro del gimnasio. Por lo tanto, no vas a rendir al 100%. Mi recomendación es que antes de entrenar, si es que lo necesitas, comas algo liviano, que no sea muy pesado, y mínimo una hora antes del entreno, pero que sea algo liviano. Hay otras personas que prefieren entrenar en ayunas y eso es respetable, ya que todo eso es individual. Hay quienes se sienten bastante bien entrenando en ayunas y hay otras personas que requieren al menos haber comido algo horas previas antes del entreno. Yo soy una de esas. Algo que yo hago es que yo desayuno muy temprano por mis actividades, por mi trabajo, y entreno ya en la tarde, entreno al mediodía, pero antes de almorzar o antes de una comida pesada. Así me siento bastante bien, siento que rindo full, ya que tengo unas 5 horas prácticamente de separación de mi desayuno a mi hora de entreno. De verdad me siento con full energía, rindo bastante en el entreno, me enfoco mucho mejor y ya posterior al entrenamiento, ahí sí, a comer como se debe. Cuarto error súper común: la mayoría de los chicos quieren ir al gimnasio y solo trabajar bíceps y se la pasan casi todos los días haciendo brazos, trabajando los brazos, haciendo curl de bíceps, trabajando también solo copas, porque quieren que se les desarrollen solo los brazos, quieren enfocarse solo en este pico. ¡Cielos, qué macizo! Y no saben que lo que deben hacer es trabajar ejercicios compuestos donde trabajen varios músculos a la vez. Les va a generar más desarrollo a nivel global y aparte, de forma indirecta, también van a trabajar los brazos, lo cual también les va a dar cierto volumen, van a aumentar su fuerza y por lo tanto van a tener una transferencia positiva cuando les toque trabajar los movimientos aislados, que serían los dedicados al bíceps. No debes hacer primero estos ejercicios porque te van a limitar a hacer luego los movimientos compuestos. Primero organiza tu rutina con los movimientos compuestos y estos movimientos aislados, lo que sería para bíceps y copas para tríceps, deben ser un complemento a tu rutina y yo te recomiendo que los dejes al final. Cuando mucho, 2 ejercicios para bíceps y 2 para tríceps, dependiendo de la rutina o la estructura que tú estés siguiendo, pero siempre deben ir al final. Quinto error común: entrenar sin un plan, sin saber lo que tienes que hacer. Yo sé que esto es súper frecuente. Cada vez que una persona nueva se acerca a un gimnasio, inclusive se acercan con temor, no saben qué hacer. Y lo ideal es que tú sepas que dentro del gimnasio realmente hay alguien preparado, una persona calificada y que se haya profesionalizado en el ámbito del entrenamiento para que pueda asistirte en tu proceso. Esta persona se va a encargar de educar. Si dudas de quien esté contigo en el gimnasio, puedes tú también educarte, busca información, lee. Realmente eso te va a ayudar porque tú debes saber cómo hacer las cosas y por qué debes hacerlas, tanto a nivel de nutrición como a nivel de entrenamiento. Algo que no debes hacer es copiar las rutinas o los ejercicios que ves en otros que están yendo al gimnasio y tú crees que los están haciendo bien. Porque de repente, esto también me ocurrió en mis inicios, tú ves a una persona, está haciendo un trabajo para pecho, pero la técnica es pésima y tú estás emulando ese movimiento que es erróneo, o están utilizando una máquina de forma inadecuada y tú creyendo que esa persona la está utilizando bien, tú vienes y lo repites. No estás aprendiendo de la mejor manera. Trata de que una persona que sepa te acompañe en el proceso y si no la hay, quédate acá para que te eduques conmigo. Mantente atento de la segunda parte de este video. Comenta si conoces otro error común
O si crees que estás haciendo algo mal y quieres que yo te ayude, escribe en los comentarios. Aumenta tu ki dándole clic aquí, y si quieres aumentar masa muscular de forma natural, nos vemos en este video.